Vamos a ver un tema nuevo en álgebra, de lo cual es función cuadrática. En la clase anterior ya habíamos visto lo que era una función, es decir, sobre funciones lineales, lo cual una función lineal, su gráfica era una línea recta, lo cual esa recta puede ser, es decir, vertical, horizontal o oblicua, ¿no? Lo cual nosotros graficábamos dentro del eje de coordenadas o plano cartesiano. En esta oportunidad vamos a ver entonces una función cuadrática. Una función cuadrática ahora, su gráfica ahora ya no es una línea recta, sino ahora es una curva. Esa curva tiene una tendencia hacia arriba o puede tener tendencia hacia abajo. Entonces dicha curva, es decir, posee un vértice. Ese vértice lo vamos a graficar nosotros en el eje de coordenadas. Pero para identificar cuando una función es cuadrática, cuando vemos, es decir, la expresión de la función que sea de segundo grado, ¿no? Donde en este caso vamos a ver que el primer coeficiente, es decir, el coeficiente cuadrático, tiene que ser o bien positivo o puede ser o bien negativo, de tal manera que va a depender entonces del signo que lleve, es decir, nuestro término cuadrático. Si es positivo, entonces la curva tendrá con tendencia hacia arriba, pero si en este caso es negativo, tendrá, es decir, la curva con tendencia hacia abajo. Entonces en este caso, dichas curvas tanto hacia arriba o hacia abajo poseen un vértice, de lo cual está representado por una primera componente que le pertenece al eje X y que podemos encontrar, es decir, como menos b sobre 2 veces a, recordando de que a y b están dentro de la función cuadrática. Y luego la segunda componente viene a ser la función de lo que he obtenido de menos b sobre 2 veces a. Entonces dicha función viene a representarnos nuestra segunda componente, que pertenece al eje de coordenadas. Entonces vamos a ver la manera entonces de cómo reconocer una gráfica de una función cuadrática, ya que es una curva con tendencia hacia abajo o hacia arriba. Si es con tendencia hacia arriba, entonces nuestro primer coeficiente debe ser positivo o mayor que 0. Entonces ahí, si es mayor que 0 o es positivo, entonces diremos que la curva tiene tendencia hacia arriba, lo cual está mostrándonos aquí el vértice de la curva, lo cual este vértice pertenece al eje de coordenadas, los cuales vemos aquí el vértice, ya sabemos cómo hallarlo. X es menos b sobre 2 veces a, y luego y viene a ser la función de lo que hemos obtenido de menos b sobre 2 veces a, lo cual vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde nos dice hallar el vértice y la gráfica de la función, donde la función nos dan x cuadrado más 8x, es decir, más 18. Como nos piden hallar el vértice, sabemos que el vértice es un par ordenado de x, y, x que pertenece al eje horizontal, y pertenece al eje vertical, los cuales uniéndolo nos va a dar un punto. Ese punto va a ser el vértice. Entonces lo cual del eje x, entonces tenemos que es menos b sobre 2 veces a, del cual nosotros entonces lo vamos a calcular, ¿no? Pero antes de calcular vamos a colocar los coeficientes de nuestra función cuadrática, ¿no? Es decir, que en este caso a vale 1, en este caso b vale 8 y luego c vale entonces 18. Entonces para este caso vamos a hallar entonces ahora sí el vértice, donde nuestra primera componente, que es x, es igual a menos b sobre 2 veces a, lo cual simplemente vamos a reemplazarlo y decimos, ¿no? X es igual, b vale 8 menos 8 sobre 2 veces a, que a vale 1 2 veces 1, lo cual sería 2 por 1 es 2, menos 8 entre 2 sería menos 4, ¿no? Entonces x es igual a menos 4. Ya tenemos entonces la primera componente para formar nuestro punto del vértice. Ahora vamos a hallar el valor de y, ¿no? Y recuerda que y es la función de lo que he obtenido, ¿no? Pero ¿cuánto he obtenido entonces en x? He obtenido en x que vale menos 4. Entonces y será la función de menos 4. Este menos 4 vamos a reemplazar dentro de la función cuadrática, ¿no? X cuadrado más 8x más 18.
donde colocaremos entonces, diremos que y es igual a menos 4 al cuadrado, ¿no? Menos 4 al cuadrado más 8 por menos 4 más 18, lo cual hasta acá sería, ¿no? Menos 4 al cuadrado es 16 positivo, y acá sería negativo 32. Menos 16 más 32 sería, perdón, 16 menos 32 sería menos 16, más 18 sería 2 positivo, ¿no? Y vale 2 entonces. Entonces ya tenemos ahí entonces, ya tenemos x y el valor de y, entonces podemos formar nuestro punto, que es el vértice, ¿no? Entonces nuestro vértice va a quedar, va a formarse mediante el punto, es decir, o par ordenado, menos 4,2. Hasta ahí entonces tenemos, es decir, nuestro vértice, es decir, de la gráfica de la función, es decir, de la curva, ¿no? Ya que ya sabemos que nuestra curva ahora va a tender con tendencia hacia arriba, porque justamente el primer valor es positivo, a es positivo, entonces va a tender con tendencia hacia arriba, y simplemente identificaremos dónde está ese punto de menos 4,2, ¿no? Entonces ese punto de menos 4,2 se encuentra, es decir, en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante encontraremos este punto entonces del, es decir, del el vértice de nuestra curva, ¿no? Entonces tenemos aquí el segundo cuadrante, donde el x es negativo o el y es positivo, y luego graficaremos nuestro punto, ¿no? Graficamos nuestro punto, es decir, menos 4,2, tenemos ahí el vértice, y graficamos, es decir, en este caso este es el vértice, graficamos ahora la curva, ¿no? La curva con tendencia hacia arriba, porque nuestro coeficiente, que es el primer coeficiente cuadrático, dio positivo. Entonces hasta ahí ya tenemos, es decir, la gráfica, es decir, de la función. Ahora vamos a ver el dominio, ¿no? El dominio de la función vendría a ser, es decir, todos los reales, ¿no? Es decir, el dominio viene a ser el conjunto de entrada, ¿no? Los valores de x, ¿no? Entonces los valores de x que podemos determinar cualquier tipo de número, ¿no? Ya sea natural, entero, racional o irracional. Entonces podemos determinarlo y siempre nos va a dar una función, ¿no? Entonces en este caso el dominio de la función entonces vendría a ser los reales. En el rango de la función, el rango es el conjunto de llegada, es el valor de y, ¿no? En este caso y hemos determinado como 2. Como y es 2, entonces el rango de la función va a ser, es decir, el rango va a ser intervalo cerrado en 2, y sería positivo más infinito, porque nuestra curva tiene tendencia hacia arriba, ¿no? Como tiene tendencia hacia arriba, entonces será al más infinito, ¿no? Entonces de esa manera hemos determinado lo que es tanto el dominio y el rango de la función. Muy bien, vamos a ver ahora, ya vimos entonces cuando nuestra curva es con tendencia hacia arriba, entonces decimos cuando, es decir, en este caso nuestro coeficiente cuadrático es positivo, ¿no? Entonces de esta manera hemos determinado ahí la curva cuando a es mayor que 0. Luego vamos a ver ahora cuando nuestra curva tiene tendencia hacia abajo, ¿no? Nuestra curva tiene tendencia hacia abajo cuando nuestro primer coeficiente, el coeficiente cuadrático, es negativo. Es negativo o menor que 0, ¿no? En este caso, recuerda que toda curva tiene un vértice que se puede representar en el eje de las coordenadas, y ya sabemos que la primera componente, que es x, está representado como menos b sobre 2 veces a, y luego la segunda componente, que es y, es la función de menos b sobre 2 veces a, ¿no? Entonces vamos a hallar el vértice y la gráfica de la función, es decir, cuando nos dan esta función nos dicen que es igual a menos 2x cuadrado más 4x más 2. Para este caso vamos a hallar el vértice aquí. Como ya sabemos, nos da un vértice de dos componentes, un x y un y, ¿no? En este caso
ya sabemos que el valor de x es menos b sobre 2 veces a, y viene a ser la función de lo que he obtenido de menos b sobre 2 veces a. Vamos a determinar entonces los coeficientes de nuestra función, donde el primer coeficiente cuadrático, que es a, vale menos 2, el segundo coeficiente vale 4 y el coeficiente de c vale 2. Entonces de esta manera vamos a hallar nuestro vértice, primero calculando el valor de x, donde x es igual a menos b sobre 2 veces a, como lo vemos aquí en el vértice, y vamos a hallar nuestro punto, ¿no? Reemplazamos, entonces sería menos b vale 4, menos 4 sobre 2 veces menos 2, ¿no? Luego simplificamos los negativos y quedaría 2 por 2, 4, y sería 4 entre 4 sería 1 positivo, ¿no? Ya tenemos nuestro valor de x. Ahora vamos a determinar nuestro valor de y. Recuerda que ya tenemos el valor de x, el valor de nuestra primera componente, que vale 1. Entonces ahora haremos función del valor que he obtenido. Entonces el valor que he obtenido era 1, entonces será función de 1, ¿no? Entonces y será función de 1. Este 1 vamos a representar dentro de nuestra función cuadrática, ¿no? Que sería en este caso menos 2 multiplicado por 1 al cuadrado más 4 por 1 y más 2, ¿no? Entonces en este caso ya tenemos a ir desarrollando, sería 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, y 4 por 1 es 4, menos 2 más 4 sale más 2, y más 2 sería, en este caso sale 4, ¿no? Entonces tenemos y que sale 4, por lo tanto ya tenemos nuestro vértice, y nuestro vértice quedaría formado por el siguiente punto, ¿no? Que se encuentra en el eje de las coordenadas por 1,4, ¿no? Sería nuestro vértice. Entonces ya tenemos nuestro vértice y vamos a llevarlo a la gráfica, ¿no? Recuerda que 1,4 se encuentra en el primer cuadrante, este punto, y vamos a graficarlo aquí, ¿no? Tenemos acá 1 de x y 4 de y, y aquí se encuentra nuestro vértice, ¿no? Nuestro punto, y luego vamos a dibujar la curva, ¿no? ¿Por qué la curva es hacia abajo? Porque nuestro primer coeficiente cuadrático es negativo, ¿no? Si es negativo, entonces tiende la curva hacia abajo. Muy bien, en este caso entonces ya tenemos ahí la curva hacia abajo y representado nuestro vértice. Muy bien, ahora vamos a hallar ahora el dominio y rango de la función. El dominio de la función vendría a ser todos los reales, siempre en una función cuadrática. El dominio es todos los reales. Y el rango de la función, ahora tenemos que observar que nuestra curva tiene tendencia hacia abajo, ¿no? Si tiene tendencia hacia abajo, tiene tendencia hacia los negativos. Por tener tendencia hacia los negativos, entonces el rango de la función sería menos infinito, abierto y menos infinito, punto y coma, y ahora colocamos el conjunto de llegada, ¿no? Y el conjunto de llegada fue 4 intervalos cerrados, ¿no? Entonces decimos menos abierto en menos infinito y 4 intervalos cerrados. Tenemos ahí entonces el rango de la función. Entonces de esta manera hemos visto entonces cuando nuestra curva es decir, con tendencia hacia abajo, cuando nuestro primer coeficiente cuadrático es negativo. Muy bien, en la siguiente parte vamos a ver ahora la intersección de una función cuadrática en el eje de coordenadas, ¿no? Vamos a ver la intersección por cuáles son los ejes, o sea, por cuál de los ejes, en qué punto va a pasar la curva en este caso, ¿no? Ya que la curva siempre se va, cuando vamos a dibujar o cuando vamos a graficar la curva en el eje de coordenadas, siempre va a pasar por los ejes, ¿no? O bien un eje positivo, en x positivo, o y negativo, o x negativo. Entonces vamos a aprender a determinar cuáles son los puntos en los ejes donde va a pasar la curva, ¿no? Entonces para este caso, entonces vamos a, mediante un ejemplo, vamos a hallar entonces la intersección de los ejes coordenados. Siempre
hallando inicialmente su vértice, y luego de hallar el vértice hallaremos la intersección en los ejes coordenados, ¿no? Como nos dice la siguiente función, ¿no? La siguiente función dice x cuadrado más 4x menos 5. Vamos a hallar entonces, primero vamos a determinar los coeficientes de nuestra función. En este caso ya sabemos que aquí el primer coeficiente es positivo, a es 1. Como nuestro primer coeficiente cuadrático es positivo, ya sabemos que es una curva con tendencia hacia arriba, por lo que es aquí positivo. B nos dice que es 4 y C vale menos 5. Entonces nosotros vamos a desarrollar ahora, es decir, primero encontrando el vértice de la función, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hallamos el vértice de la función, ¿no? Ese punto que es x, y, donde x viene a ser la primera componente y la primera componente está compuesta como menos b sobre 2 veces a, ¿no? Solamente reemplazamos y decimos, ¿no? X es igual a menos 4, b vale 4, sería menos 4 sobre 2 veces 1, ¿no? Lo cual sale 2 aquí en el denominador, sería menos 4 entre 2, sería menos 2. Ya tenemos el valor de x para formar nuestro vértice. Ahora falta el valor de y. Recuerda que y se calculaba como la función de lo que he obtenido, ¿no? Y es la función de lo que he obtenido. ¿Qué cosa he obtenido de x? He obtenido menos 2. Entonces y es la función de menos 2. ¿Dónde reemplazamos? Lo reemplazamos acá en nuestra función inicial, ¿no? Entonces reemplazamos menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 restado menos 5, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4, sería más por menos es menos, sería 4 por 2, 8, y sería 4 menos 8, ¿no? Menos 4 y menos 4 menos 5 sería menos 9. Eso quiere decir que y vale menos 9 y ya tenemos el vértice entonces de nuestra función cuadrática. El vértice de nuestra función cuadrática es el par ordenado o el punto menos 2, menos 9, ¿no? Y tendríamos que simplemente ubicar menos 2, menos 9, nuestro vértice estaría en el tercer cuadrante, ¿no? Del eje de coordenadas, ¿no? Estaría en el tercer cuadrante nuestro vértice luego cuando vamos a graficarlo. Luego ya hemos determinado el vértice y ahora vamos a ver las intersecciones, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a encontrar la intersección en el eje X. La intersección en el eje X se encuentra desarrollando nuestra función cuadrática. Tendríamos que llevar a una factorización, ¿no? Vamos a desarrollar mediante la factorización y obtenemos de la siguiente manera, ¿no? Recuerda que en la factorización por aspa simple determinamos, ¿no? X por x cuadrado, y ahora descomponemos menos 5 de tal manera que entre dos números que entre ellos operados te dé 4 positivo, ¿no? En este caso contaríamos con decir 5 positivo con 1 negativo, ¿no? Entonces en este caso cuando lo comenzamos a operar justo nos da la parte del centro, ¿no? Entonces ahora vamos a simplemente abreviar nuestra factorización y tendríamos que la función f de x es x más 5 por x menos 1. Cada uno de ellos vamos a igualar a 0 para encontrar, es decir, los puntos en el eje x, ¿no? X más 5 igual 0, 5 pasa con signo negativo, sería x igual a menos 5. Y ahora, o sea que ya sabemos que en el eje X, es decir, vamos a ubicar este puntito que es menos 5, por aquí va a pasar nuestra curva, ¿no? En el punto en el eje X donde vale menos 5. Ahora vamos a ir en el siguiente que es x menos 1 igual 0, 1 pasa con signo cambiado, sería x igual 1. Que quiere decir que nuestra curva va a pasar por este punto, en el eje X, en el punto menos 1, en el punto 1, ¿no? 1 positivo. Entonces ya tenemos por dónde va a pasar entonces nuestra gráfica, ¿no? Nuestra gráfica de nuestra curva va a pasar por estos dos puntos, en menos 5 y en 1 en el eje X. Luego lo vamos a ver en la gráfica.
Ahora vamos a ver la intersección en el eje Y. La intersección en el eje Y simplemente decimos, vamos a desarrollar de nuestra función cuadrática, le damos a x igual 0 para poder determinar entonces en qué punto va a pasar en el eje Y. X le damos 0 y reemplazamos la función f de 0, sería 0 al cuadrado más 4 por 0 y luego sería menos 5, ¿no? Desarrollando todo entonces, jóvenes, saldría entonces que la función f de 0 sale menos 5. Esto quiere decir que nuestra gráfica va a pasar en Y, va a pasar en el eje Y, va a pasar por menos 5. Entonces de esa manera ya hasta ahí tenemos entonces la intersección tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora vamos a ver el dominio y rango de nuestra función. El dominio y rango de nuestra función, recuerda que el dominio en una función cuadrática pertenecen, es decir, a todos los reales, ¿no? Y en el rango de nuestra función, ya que en este caso el rango es el conjunto de salida, ¿no? El conjunto de llegada, y el conjunto de llegada fue menos 9, ¿no? Y luego nuestra curva es con tendencia hacia arriba. Como es con tendencia hacia arriba, entonces decimos que esto influye a que nuestra curva se va hacia los positivos, ¿no? Porque la curva es hacia arriba, por ser positivo nuestro primer término cuadrático. Entonces, como va con tendencia hacia arriba, entonces diremos acá que nuestro rango estaría determinado por él, entonces el valor absoluto, en este caso viene a ser de menos 9 y punto y coma más infinito. Entonces esto vendría a ser, es decir, para determinar entonces el rango, es decir, de nuestra función cuadrática. Muy bien, vamos ahora a ver la gráfica, es decir, de nuestra función, ¿no? Vamos a ver la gráfica que debemos terminar el vértice. La intersección ya tenemos en el eje X, tenemos la intersección en el eje Y y luego tenemos el dominio y rango de nuestra función. Vamos a determinarlo ahora en el, es decir, de manera gráfica, ¿no? De manera que nuestro vértice se encuentra, como habíamos anticipado, se encuentra en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces ahí se encuentra nuestro vértice, lo cual es menos 2, menos 9, menos 2 de x menos 9 de y, lo cual tenemos ahí entonces el vértice. Y luego hemos graficado aquí ya los puntos donde decíamos de que la intersección en X iba a pasar nuestra gráfica por menos 5 y por 1, ¿no? Digo menos 5 y en 1, ¿no? Por ahí iba a pasar nuestra gráfica. Y luego que también nuestra gráfica va a pasar por en el eje Y en menos 5, ¿no? Por eso está aquí el punto en menos 5. Por lo tanto ahora graficamos la curva y la curva quedaría de esa manera. Entonces tenemos ahí la gráfica, entonces es decir, de nuestra función, ¿no? Entonces hemos determinado la intersección en los ejes coordenados, ¿no? Tanto en el eje Y, en el eje X, donde está pasando por dos puntos en menos 5 y en 1, ¿no? Y luego en Y está pasando por menos 5, ¿no? Entonces tenemos ahí la gráfica de nuestra función. Vamos a hallar el siguiente problema ahora, es decir, con una función ahora cuadrática negativa, ¿no? En este caso nuestra función cuadrática negativa es menos 2x cuadrado menos 3x más 5, ¿no? Donde aquí también tenemos que hallar el vértice, la intersección en los ejes coordenados, tanto el dominio y rango y gráfica de nuestra función, ¿no? Como bien sabemos, primero vamos a determinar los coeficientes de nuestra función cuadrática. Y el primer coeficiente de nuestra función es menos 2, ¿no? El coeficiente cuadrático es menos 2. Ya sabemos que cuando es negativo nuestra función, entonces la curva va a ser hacia abajo, ¿no? Luego b vale menos 3 y c vale 5. Lo cual entonces vamos a obtener acá en el vértice. Como ya bien sabemos nosotros, el vértice está dado, es decir, nuestra primera componente como menos b sobre 2 veces a, y simplemente empezamos a reemplazar, ¿no?
b vale menos 3 y colocamos entre paréntesis menos 3, el negativo de nuestra formulita sería menos por menos es más, y más entre menos es menos, ¿no? Y sería 2 por 2, 4 y quedaría 3 cuartos, ¿no? Entonces sería menos 3 cuartos sería el valorcito de x. Luego hasta ahí tenemos entonces el valor de x. Ahora recuerda que y es la función de lo que has obtenido, ¿no? La función de lo que he obtenido. ¿Qué he obtenido? He obtenido menos 3 cuartos. Entonces y es la función de menos 3 cuartos. Esos menos 3 cuartos vamos a reemplazar dentro de la función cuadrática, ¿no? Colocamos y decimos y es igual a menos 2 multiplicado por menos 3 cuartos elevado al cuadrado, ¿no? Luego sería menos 3 y x vale menos 3 cuartos y luego decimos sumado más 5. Entonces vamos a operarlo. Menos 3 cuartos elevado al cuadrado sale 9 16avos y sería 9 por 2 sería 18 menos 18 16avos, y desarrollando, es decir, toda la expresión y nos da 49 octavos. Entonces de esa manera ya tenemos ahí, entonces tenemos y, por lo tanto ya tenemos nuestro vértice, y nuestro vértice estaría formado por el punto menos 3 cuartos 49 octavos sería el punto, ¿no? Si nosotros queremos saber en qué cuadrante se encuentra, esto se va a encontrar en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces en el segundo cuadrante se va a encontrar nuestro vértice. A partir de ahí van a hacer la curva, pero con tendencia hacia abajo porque es negativo nuestro coeficiente cuadrático. Luego ya tenemos entonces el vértice y ahora vamos a hallar la intersección, ¿no? La intersección en el eje X, ¿no? En qué puntos entonces se va a intersectar, es decir, nuestra curva. En este caso nosotros decimos, copiamos la función y vamos a factorizar nuestra función ahora, ¿no? Factorizamos, sería menos 2x por x, y 5 descomponemos en dos números, ¿no? Puede ser 5 por 1 o también puede ser 1 por 5, ¿no? Descomponemos en signo más en signo menos, ya que tenemos acá menos 3 y sería aquí, ¿no? Menos 2 por menos 1 sería más 2, y menos 5 más 2 sería menos 3, ¿no? Y justamente nos da el término del centro, que es menos 3x. Luego abreviamos nuestra factorización y colocamos nuestra factorización, y luego vamos cada uno a igualar cada uno de los factores, igualamos a 0 para encontrar el punto en el eje X, ¿no? Menos 2x menos 5 es igual a 0, 5 pasa a positivo, menos 2 pasa a dividir, sería menos 5 medios, ¿no? Luego decimos ahora el siguiente punto, x menos 1 igual 0, menos 1 pasa a positivo y decimos x es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces nuestra curva va a pasar por el eje X, va a pasar mediante estos dos puntos, menos 5 medios y en 1. Ya tenemos entonces los puntos de intersección en el eje X. Ahora vamos a hallar los puntos de intersección en el eje Y. Igual entonces aquí, para encontrar el punto de intersección en el eje Y, damos entonces para x igual 0 en nuestra función y reemplazamos, ¿no? X es igual a 0 sería menos 2 por 0 al cuadrado, sería menos 3 por 0 más 5, ¿no? Desarrollando todo se va a anular. Luego decimos que y sale 5. Eso quiere decir que la curva va a pasar, es decir, en el eje Y va a pasar en el punto 5, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos ahí la intersección en el eje Y. Ahora vamos a determinar el dominio y rango de nuestra función. El dominio, recuerda que en toda ecuación cuadrática, en toda función cuadrática, el dominio es decir, son los reales, ¿no? Y luego nuestro rango, en este caso como es negativo, nuestra función es negativo, nuestra función cuadrática es la curva hacia abajo con tendencia negativa. Entonces eso quiere decir que se va hacia el menos infinito. Entonces nuestro rango será abierto en menos infinito
y cerrado en el conjunto de llegada, ¿no? El conjunto de llegada era 49 octavos. Rango entonces será menos infinito 49 octavos, que sería nuestro rango. Es decir, 49 octavos es decir, cerrado. Luego tenemos ahora, vamos a ver nuestra forma gráfica, ya que hemos determinado nuestro vértice, nuestra intersección en el eje X, la intersección en el eje Y, y luego nuestro dominio y rango de nuestra función, es decir, cuadrática, ¿no? Vamos ahora a ver, es decir, en el gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, nuestro punto se encuentra entonces en el segundo cuadrante, nuestro vértice, y vamos a graficar aquí nuestro punto, el vértice está ahí entonces aproximadamente, ¿no? Menos 3/4 sale menor que 0, entonces menor que 0 es decir en la parte negativa, y 49 octavos aproximadamente sale 6 y un poquito más, ¿no? Entonces aproximadamente lo hemos realizado ahí nuestro vértice, y ahora colocamos los puntos, es decir, los puntos de intersección en el eje X, ¿no? Tenemos el eje X aquí positivo y tenemos al lado izquierda negativo. Entonces ubicamos ahí entonces aproximadamente menos 5 medios es 2,5, menos 2,5 sería, y colocamos aproximadamente ahí, y luego colocamos el siguiente, ¿no? El punto en el eje X es 1, colocamos aquí, marcamos en 1, marcamos ahí el punto, y luego en el eje Y 5, ¿no? Marcamos en 5 en el eje Y, ¿no? Marcamos el punto ahí, eso quiere decir que por aquí, por estos puntos pasa nuestra curva, ¿no? Entonces graficamos ahí nuestra gráfica, lo cual es la curva con tendencia hacia abajo. Entonces de esa manera hemos determinado la intersección, es decir de los puntos, es decir en todos los ejes aquí de nuestro eje de coordenadas. Muy bien, entonces tenemos ahí entonces tanto como el dominio y el rango de nuestra función cuadrática. Vamos a ver a los siguientes problemas propuestos. Tenemos ahí hallar el vértice, intersección de coordenadas, dominio y rango de la función, de lo cual los tenemos aquí para poder calcular, ¿no? Luego tenemos también en 2, el primero nos da positivo, el siguiente nos da negativo, y la número 2, también en la número 3, tenemos ahí, también nos piden igual, aquí nos dan una función positiva, que nosotros tenemos que graficarlo, hallar su vértice, su intersección en los ejes coordenados.